También, hoy ya empezamos con la semana 6, ¿no? Porque el día martes habíamos terminado la semana número 5. ¿Sí? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Buenos días, Aliaga, Isabela, Catrión, Uribe, Fran, Vilela, Rubí. ¿Quién más saludar? Calderón. Y ahí más. Feijo, muy buenas. Sí, ya vi hace rato sus notas ya. ¿Cómo estás, Jam, Dayana? Muy buenos días. Bien. Bien, chicos, vamos a empezar con la semana número 6. Casi todos jalaron. ¿Qué jalaron? Física. Sí, profe, casi todos desaprobamos. ¿En cuántos simulacros? ¿En todos? Creo que sí. ¿En todos los simulacros? ¿Cuántos simulacros han dado? ¿10? No, el de ayer, profe, nada más. El de ayer. El de ayer. ¿Y el antes de ayer? ¿O de la semana pasada? ¿Se han aprobado? Obvio, aprobación. Ahí está. O sea, lo bueno es que si tú das una cierta cantidad de simulacros, acá hay un promedio. O sea, hasta la fecha, ¿en cuánto está tu promedio? A veces uno comete el error, pues, de fijarse en lo que se hizo, pero no en todo el trayecto. Entonces, a veces puede ocasionar, pues, que en tu último examen te fuiste mal, pero en los anteriores sí estado relativamente bien. Entonces, no puedes derrumbar todo un trayecto de esfuerzo por una nota baja. O sea, porque tu examen anterior fue bajo, entonces estás mal, ¿no? Y el anterior, quizás en ese examen hubo preguntas que se te complicaron, porque a todos nos pasa, pues obviamente, para eso son los simulacros, ¿no? Esa es la finalidad del simulacro. Entonces, para mí sería mejor, antes de que alguien se me deprima, antes de que alguien se me opone, agarra todas tus notas hasta el último, sácame un promedio y en base a ese promedio, tal vez ahí podríamos recién darte una opinión, ¿no? Una opinión constructiva, ¿no? Quizás en tu último examen sacaste 8, pero sacas tu promedio de los 10 exámenes y tienes 12 puntos algo, entonces mal no estás, ¿no? O sea, hay para seguir practicando. Entonces, por una nota, no vayas a derrumbar todo tu trayecto, todo tu esfuerzo, no vayan a cometer ese pequeño error, muchachos. ¿Sí? Ustedes tienen su nota, fíjense, ¿no? Y si todas tus notas han sido desaprobadas, ya ahí sí, tal vez meterle más esfuerzo, sí, obviamente te vas a sentir mal, pero hay que esforzarse más porque la idea es ir con bastante optimismo al examen. Pero por una mala nota, algunos no se va a poner demasiado. ¿Ya? Esa es mi recomendación para que todos estén. Muy bien, muchachos, entonces, vamos a empezar, chicos, con nuestra semana número 6, página 74, electromagnetismo y óptica, mira. Vamos a nuestra semana número 6, chicos. Vamos con nuestro primer ejercicio. ¿Y qué dice el primer ejercicio? Profe, dice flujo. Hallar el flujo magnético en esa superficie. Tenemos una superficie cuadrada. Esto es un cuadrado. Ahí está. Y acá hay un flujo y acá hay un campo que está atravesando perpendicular a esa área. Ahí está una flecha más que suficiente. Está perpendicular, ¿no? Y si es perpendicular, pues obviamente nosotros aplicamos campo por área, ya no es necesario el ángulo. Entonces, flujo, aquí es igual a área multiplicado por la intensidad de campo. Profe, por coseno del ángulo, ¿no? No, porque el campo es perpendicular, pues no vamos a aplicar ningún coseno. Si le pones coseno, será coseno de 0, porque recuerda que el ángulo es ¿con quién? Es el campo con la recta normal.
La recta normal, que también es perpendicular, me la forman un ángulo de 0. Seno de 0 da 1. El área es un cuadrado, esto es un cuadrado. ¿El área cuánto sería? Si el lado vale 5, el área sería 25 metros cuadrados. Entonces yo tendría 25 por intensidad de campo. ¿Cuánto es la intensidad de campo? 2 metros de lado. 2 metros de lado sería 4 metros cuadrados. El área vale 4 y la intensidad de campo es 5. Y ahí yo tendría 20 vueltas. Sigue el problema número 1. Problema de flujo bastante sencillo. El problema número 2 también es un problema de flujo. El problema número 2 también es un problema de flujo. En ese problema, yo tengo ahora una superficie circular. En esa superficie circular tenemos un campo, ahí está, que está formando un ángulo de 37, pero con el plano. Recuerda que ese ángulo a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es el ángulo que hace la recta normal con el vector campo. Ese angulito me vale a mí. Ese es el que me interesa, el de 53 grados. El área de esa circunferencia sería pi por radio al cuadrado. El radio vale 2. 4.000 metros cuadrados. La intensidad de campo, que también vale 5 Tesla. Entonces el flujo simplemente será área por intensidad de campo y por el coseno de 53. El coseno del ángulo que hace el vectorcito campo con la recta normal. El área que es 4pi, el campo que vale 5 y coseno de 53 es 5. ¿Cuánto sale el flujo? 12pi vuelve. Ese sería su subida. Bien, muchachos, este es el problemita número 1, el problemita número 2. ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien, profe. ¿Alguna preguntita? Seguimos. Bien, vamos a seguir entonces. Allá, la 2. La 2 es parecido al problema 1, me piden flujo. Pero cada vez que el campo es perpendicular al área, estaría formando un ángulo de 0 grados con la normal. Entonces, coseno de 0. No se le ve, profe, está desactivado cámara. ¿No se me ve? Su Ahora sí, cámara profe. Sí, está entonces, desactivada. recién ahorita. Ahora sí creo que se le ve. Cámara desactivada. Sí, está. ahora sí. Cuando nos piden flujo, el campo, al ser perpendicular al área, pues entonces está formando un ángulo de 0 con la normal, porque tienen la misma dirección. Entonces el flujo sería área por campo por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, por eso que acá no le pongo. Pero en cambio acá el campo y la normal sí forman un ángulo de 53. Profe, ¿por qué no usa 37? Porque la fórmula del flujo requiere utilizar coseno del ángulo formado entre la normal y el campo. Ese es el ángulo que yo necesito. El ángulo formado entre el campo y la normal, que obviamente es 53. Recuerda que la normal es una recta perpendicular a todo plano, que siempre sale de él. Entonces, área, que sería pi radio al cuadrado, que es un círculo, por intensidad de campo, que vale 5, y por el coseno del ángulo formado entre el campo y la normal, que obviamente sería 3/5, ¿no? Coseno de 53. Y ahí sale 12 pi huevo. ¿Estamos de acuerdo, Ariana? ¿Sí? Profe, ¿no es 5T? 5 Tesla, pues. Oh, ya. Gracias. 5 Tesla. Son sus unidades. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, profe. Listo. El problema número 3 es igual que la 1, ¿sí o no? Solo cambia la forma del área.
Solo cambia la forma del área. Es igualito que el problema número 1. ¿Cuánto sale? Simplemente área por intensidad de campo. ¿Cuánto es el área en el problema número 3? Pi 400. por radio al cuadrado. Pero ten cuidado porque el radio debe estar en metros, ¿ah? Y ahí dice 20 centímetros. 20 centímetros, ¿cuánto sería en metros? ¿Un quinto? ¿Y la intensidad de campo que vale cuánto? 100. Operando todo eso, ¿cuánto sale? 4pi. 4 pi Weber. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, sí. Ya, y el problema 4 se parece a este. ¿Sí? El problema 4 se parece a ese. Vamos, ¿cómo sería el flujo? Área por campo y por coseno de qué ángulo. ¿Está bien que le ponga 53? ¿Sí? ¿Está bien? 53 es el ángulo que se hace con el plano. 37. Muy bien, 37. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto vale esa área? 25 centímetros cuadrados. Ya ten cuidado. ¿Alguien se acuerda qué significaba centi? Esa C de centi, ¿cuánto era? 10 a la menos 10 a la 2. menos 2, pero el Pero cuadrado a la como menos está el 4. cuadrado, 10 a la menos 4. muy bien. El campo, que vale ¿cuánto? 200. 200. Y coseno de 37, 4 quintos. opera eso, ¿cuánto sale? Mira, quinta y quinta, 5. 5 por 200, 1000. 1000 que 10 al cubo. Por 10 a la menos 4, 10 a la menos 1. Por 4, 0,4. La bebecito. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? El problema número 4 es idéntico al problema número 2. Profe, ¿cómo es que sale coseno de 47 grados? ¿Ah? Coseno de 37, pues. Sí, porque no es 53. Pero no es el ángulo con el plano, pues es el otro, el que hace con la normal. Ese 53 grados es el ángulo con el campo y el plano. Ese ángulo no se usa en flujo, se usa el otro. El ángulo formado por el campo y la normal. Por eso es que se usa 37. Ah, ya entendí, profe. Gracias. Cuidado, ¿ah? Con la normal se usa. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todos de acuerdo? Sí, ahora sí. Muy bien. Tengan cuidado con sus unidades, con sus decimales. Es lo único, es lo único. No tengan cuidado con sus fracciones. 20 centímetros es un quinto de metro. Es lo único que deben tener cuidado. Ahí la parte operativa es bien sencilla. Vamos con el problemita número 5. El problemita número 5, muchachos, es un problema de óptica. Acá yo tengo un prisma, dicen que es un triángulo. Muy bien, acá es 90. Acá hay un ángulo de 60. Y aquí hay un rayo que ingresa perpendicular. Y cuando un rayo ingresaba perpendicular, ¿qué hacía el rayo? Atraviesa. No se desvía, profe, está pasando de un medio a otro. No.
Cuando el rayo ingresa perpendicular a otro medio, no se desvía, pasa de frente, por más que tengan índices diferentes. Eso es parte de la teoría. Ahora, aquí si tú te das cuenta, en la otra cara, ese rayo ya no es perpendicular. Esa es la razón por la cual acá sí se desvía y pasa por aquí. Entonces, cuando yo tengo dos superficies, dos índices, dos sustancias, y un rayo ingresa de manera inclinada, acá sí se puede desviar, pues acá sí se desvía. ¿Estamos de acuerdo? Se desvía acercándose a la interfase, o se desvía alejándose de la interfase, y eso va a depender, pues, eso va a depender de la relación de índices, ¿no? Eso lo tienes en tu teoría. Pero, cuando yo tengo dos sustancias con dos índices diferentes y un rayo ingresa perpendicular, ese rayo no se desvía, pasa de frente perpendicular. Entonces, por esa razón, cuando el rayo está en el aire, porque acá es aire, acá el índice vale 1, acá el índice vale 1, acá dentro el índice tomará otro valor. Entonces, cuando el rayo pasa de aire a esta sustancia, debería de desviarse, pero como ingresa perpendicular no se desvía, sigue siendo horizontal. Cuando choca con la otra cara, mira, ya deja de incidir perpendicular. Acá sí se desvía y por eso se va hacia este lado. Acá sí vamos a trazarle una normal. Sí vamos a trazarle una normal, porque recuerda que para aplicar ley de Snell, necesito el ángulo que hace ¿quién? El rayo refractado con la normal y el rayo incidente con la normal. Esos ángulos yo necesito para aplicar la ley de Snell. Si no, no puedo. A ver, ¿quién es el espartano que me dice cuánto mide este ángulo? Porque este ángulo no lo conozco. Este ángulo no sé, vamos a ponerle un alfa. Ah, no, bueno, acá está ya alfa, ¿no? Vamos a ponerle otro, para no confundir. Beta, pero... ¿Quién me dice cuánto mide este ángulo de acá? Claro que sí, 30 grados. 30, Muy 30 bien. grados. Claro. Porque si él es 60, por paralelas, él también es 60. Y como la normal es perpendicular, entonces 60 con él sería 90, el vale 30. Entonces yo tengo todo lo necesario para aplicar mi ley de Snell. Aplicamos mi ley de Snell. Índice 1 por el seno del ángulo incidente igual a índice 2 por el seno del ángulo refractado. Vamos, estoy de triángulo a aire, de triángulo a aire. Este es el índice 1. ¿Cuánto vale el índice adentro del triángulo? Raíz de 2. El seno del ángulo incidente. ¿Quién es mi ángulo incidente? 30. Igual al índice de la otra sustancia, o sea, del aire, que vale 1. Por el seno del ángulo refractado, que sería 90, y no conozco. Mira, raíz de 2 sobre 2, igual a seno de beta. ¿Quién me dice cuánto vale beta? $45, claro, él vale. Y si él vale 45 grados, pregunta, ¿este ángulo cuánto vale? 15, ¿sí? 45 también. 45, pero no ves que es 90, 45 y 45. Ahora, en este pequeño triángulo aplicamos un concepto básico de geometría. ¿Cuál es? Que la suma de dos ángulos interiores te da el tercer ángulo exterior. Se cumple por geometría que 45 más alfa me da 60, ¿no? La suma de dos ángulos interiores te da el tercer ángulo exterior. Entonces, 45 más alfa 60, ahí descubrimos que alfa vale 15 grados. Ahora sí, no valería yo el 15 de frente, ¿no? El 15 de frente, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos?
Continuamos con las 6 y con las 7. Repetimos. Claro que sí, mira. Un rayo de luz incide en este triángulo, pero como lo hace perpendicular, el rayo no se desvía, sigue de frente. Cuando choca con la otra cara, ya no es perpendicular. Y esa es la razón por la cual ahora sí el rayo se desvía. Entonces el rayo se encuentra aquí en el triángulo y luego sale y se desvía. Eso es lo que indica el gráfico. Entonces, como yo voy a trazar mi normal, y obviamente si un rayo pasa de una sustancia a otra y existe desviación, aplico mi ley de Snell. La ley de Snell se aplica siempre que un rayo pasa de una sustancia a otra existiendo una desviación. Entonces, acá tengo un índice, un ángulo de incidencia, tengo otro índice y otro ángulo de refracción que no conozco. Esto lo puedo calcular aplicando ley de Snell. Si él es 60, él es 60, él es 30. Entonces, índice 1, el índice del triángulo vale raíz de 2 por el seno del ángulo incidente, que vale 30, igual al segundo índice, la otra sustancia, que sería aire, cuyo índice vale 1, y el seno del ángulo refractado que no conozco, le puse una beta, porque alfa ya lo han puesto y es lo que están pidiendo. Reemplazando acá los datos, me queda que raíz de 2 entre 2 el seno de beta, ese ángulo es de 45, obviamente. Y como ya tengo este ángulo de 45, este otro ángulo que sería su complemento, también sería 45. Entonces, en este pequeño triángulo aplicamos una propiedad geométrica. La suma de los ángulos internos será el tercer ángulo, pero el exterior. O sea que 45 más alfa me da 60. Y ahí descubro que alfa vale 15. Al final tuvimos que aplicar geometría. ¿Todo bien, Irami? Muy bien, entonces pasemos al ejercicio 6 y al ejercicio 7. Si nadie tiene alguna otra preguntita. Ya, este sí es el ejercicio. Acá hay un ángulo que vale 53 grados. Tengo tres sustancias, aire, líquido, agua. Y me piden determinar este ángulo que le han puesto una. Si tú te das cuenta, este sería el ángulo refractado, cuando el rayo pasa de aire a líquido. Le voy a poner un alfa porque no sé cuánto vale. Pero gracias a que estas dos rectas son paralelas porque son normales y son perpendiculares, él también es ¿qué cosa? Alfa. ¿Todos de acuerdo que esos dos son alfas?
Entonces, cuando se vaya de vidrio a agua, el ángulo de incidencia sería alfa, el ángulo refractado sería θ. Entonces, mira lo que va a pasar acá. De aire a vidrio. ¿Qué voy a aplicar? Ley de Snell. Índice del aire por el seno del ángulo incidente igual a índice del vidrio por el seno del ángulo refractado. ¿Confirma? Sí, Listo. Ahora de vidrio a agua. De vidrio a agua. Índice 1, que ahora es el índice del vidrio, multiplicado por el seno del ángulo incidente, que vuelve a ser alfa, y eso es igual al otro índice, que es el índice del agua, multiplicado por el seno del ángulo refractado, que sería θ. ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Que estos dos se repiten. Conclusión. ¿Cómo son estos dos? Cuéntame. ¿Cómo son? iguales. Hay que igualarlo. Índice del aire multiplicado por el seno de 53 igual al índice del agua multiplicado por el seno de θ. Índice del aire, 1. Índice, seno de 53, 4 quintos. 4 quintos. Índice del agua, eso es dato. 4 Índice del tercios. agua, ¿ah? 4 tercios multiplicado por el seno de θ. ¿Se va el 4 o no? Seno de θ vale 3 quintos. Vamos, enorgulléceme. ¿Cuánto vale esa? 37. Marca tu clave y sé feliz, mi hermano. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, los igualó porque el índice en el vidrio son iguales con el agua y el aire, ¿no? ¿Cómo? ¿Podría ¿Puedes explicar repetir? una vez más esa parte, por cómo llegó a la conclusión de igualarlos? Claro, mira, el rayo de luz está en el aire, pasa al vidrio y luego del vidrio pasa al agua. Entonces yo voy a aplicar la ley de Snell 2 veces. La primera es de aire a vidrio, aquí está. Y la segunda será de vidrio a agua, aquí está. Son 2 veces la ley de Snell. Pero lo que habíamos que tener que ver acá, lo que habíamos que tener cuidado o darnos cuenta, es que si acá yo le pongo un alfa, porque este es el ángulo de refracción, ¿verdad? Acá está el rayo refractado, y este es la normal, este es el ángulo de refracción. Si acá yo le pongo alfa, gracias a que tengo paralelas, este alfa se repite acá. Y sin querer queriendo me doy cuenta que cuando el alfa se repite, y yo aplico la ley de Snell de vidrio a agua, este alfa ahora es ángulo de incidencia. O sea, el primer alfa que yo coloqué, que era el ángulo refractado en la primera ley de Snell, se vuelve ahora ángulo de incidencia, porque se mueve gracias a las paralelas, en la segunda ley de Snell. Y ahí descubro que son iguales. Estos dos también deben ser iguales. Si A es igual a B y B es igual a X, A y X son iguales, obviamente. Con cuidado.
Ah, gracias, muchachos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Todo bien, ¿Todo profe. bien? Muy bien, chicos. Entonces, continuemos con el problema número 7. En la pregunta 7, mira lo que me dice. La velocidad de la luz en el diamante, ¿ya? La velocidad de la luz en el diamante, dice que es de 2.500 kilómetros por segundo. No, perdón. 125.000. 125.000 kilómetros por segundo. ¿Bien? Calcular el índice de refracción de ese diamante. ¿Te acuerdas? Cuando un rayo de luz viaja en el vacío o aire, la velocidad de la luz en el aire o vacío tiene una constante. ¿Cuál es esta? 3 por 10 al octavo. Pero 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces yo voy a poner 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, la velocidad de la luz en una sustancia, ¿cómo se calculaba? Como C entre L. ¿Sí o no? Claro, la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Despejo el índice de refracción, ¿y a qué va a ser igual el índice de refracción? A la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en dicha sustancia. ¿En qué sustancia estoy? En diamante. Porque el índice de quién quiero? Diamante. ¿Cuánto vale esta C? 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Y la velocidad del diamante, 125.000. También kilómetros por segundo se lee. ¿Cuánto sale esto de acá? Mira, acá se van 3 ceros. Acá se van 3 ceros. Acá voy a tener 300 entre 125. 300 entre 125. ¿Y cuánto es eso? 2,4. Y ese sería el índice de refracción en el vidrio. Problema 8. Problema 8. Determina el ángulo límite para un rayo de luz que va de un medio, ya, un rayo de luz se va de una sustancia 1 a una sustancia 2. Va de una sustancia cuyo índice vale 2 hacia otro medio cuyo índice vale 1,5. Y te pide el ángulo límite, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Acá se cumple la ley de Slim. Índice 1 por el seno del ángulo de incidencia igual a índice 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Cuál era la teoría del ángulo límite? Cuando el ángulo de incidencia alcanza el valor del límite, ¿cuánto vale el ángulo refractado? ¿Quién se acuerda? 90, muy bien, excelente. ¿El seno de 90? 1. ¿Este índice cuánto vale? 2. Por el seno del ángulo límite. ¿Y este índice cuánto vale? 3 medios, 1,5. Por el seno de 90 que vale. Despejando L. L sería arco cuyo seno, cuando
el seno pasa al otro lado, pasa como arcoseno de 3 cuartos. Porque primero el 2 pasó a dividir y luego el arcoseno vuelve a. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna preguntita, alguna duda? Ninguna. Muy bien, vamos al problema 9, vamos al problema 10. ¿Qué dice el problema 9? ¿Qué dice el problema 10? Mira, la 9 dice, se coloca un objeto a 25 centímetros de un espejo cóncavo. Ok, estoy en un espejo cóncavo. Y se coloca un objeto a 25 centímetros, o sea que lo vale 25 centímetros, ¿no? La distancia del objeto. Cuya distancia focal es 50. Cuya distancia focal es 50 centímetros. Esa distancia focal es positiva porque es cóncavo. Si fuera convexo sería negativo. Muy bien, indica verdadero o falso. Muy bien. Si me están pidiendo características de la imagen, yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo dibujar porque estoy frente a un cóncavo. Aquí está el punto focal y acá está el vértice. No, perdón, acá está el centro de curvatura, acá está el vértice. Todo esto es radio. Y ese radio, ¿sí? Todo esto es radio. Y ese radio es 2 veces la distancia focal. La distancia focal es 25, perdón, es 50. Así que todo vale 100. 50 y 50. Y el objeto se coloca a 25, o sea, justo aquí, ¿no? Justo en la mitad entre el foco y el vértice. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas qué sucedía si el objeto se encontraba entre el foco y el vértice? ¿Alguien puede decirme las características de la imagen? Si el objeto estaba entre el foco y el vértice. La imagen primero era virtual. Virtual invertida. Perdón, virtual derecha negativa. Virtual derecha, toda virtual es derecha, toda Miren, real es miren. invertida. Van así de la mano. Idena. ¿De menor, de igual o de mayor tamaño? Mayor. Mayor tamaño. Claro, de mayor tamaño. Mira, lo puedo hacer así, ¿eh? A ver. La imagen es virtual. La imagen es virtual. ¿Qué tipea esta vaina? Bueno, la imagen es virtual. Borra la palabra puede. La imagen es virtual. Verdadero. Borra esa palabra puede. Verdadero. El aumento vale -2. Pregunta. Si la imagen es derecha, ¿el aumento es positivo o negativo? Negativo. Positivo. No, positivo. Positivo. Negativo si fuera invertida. Falso, me dice -2, fuera de acá. La distancia de la imagen al espejo es 5 centímetros. Mira. La distancia del objeto a la imagen, ¿cuánto es? 25. 25. Muy bien, genial. ¿Tú te acuerdas que la relación de tamaños también era la relación de distancia, sí o no? Claro, sin signo, ¿no? Sin signo. La relación de tamaños es la relación de distancia. ¿Qué significa? Que si la imagen es más grande, su distancia también es más grande. Si la imagen es más chiquita que el objeto, su distancia también es más chiquita.
¿Cómo es el tamaño de la imagen? ¿Más grande o más pequeña que el objeto? Más grande. Más grande. Y si su tamaño es más grande, su distancia también, ¿cómo será? Más grande. O sea que su distancia es más grande que 25. ¿Cuánto dice que puede ser ahí? 5. Fuera, está falso. Mira cómo respondí sin la necesidad de operar. Solo conociendo la ubicación. Así también se puede. Entonces la imagen es virtual, verdadero. El aumento es -2, falso. Es falso. Verdadero, falso, falso, clave. Ahora, si tú no quieres razonar, no te acuerdas de las características ni las propiedades, pues aplica fórmula. Primero calculemos el I usando filo. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia de la imagen más 1 sobre distancia del objeto. Pasa a restar 1 sobre 50 menos 1 sobre 25 igual a 1 sobre I. ¿Cuánto sale esto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el I? Menos 50. ¿Qué pasa si me sale negativo? La imagen está en qué zona, virtual o real. Si el I me salió negativo, ¿está en la zona virtual o real? Virtual. Muy bien. El aumento tiene su fórmula, menos I entre O. Pero el I es negativo. Menos por menos, más 50 sobre O, que vale 25. ¿Cuánto sale mi aumento? Más 2. ¿Te das cuenta? Falso. Y el tercero es falso porque la distancia de la imagen es 50 centímetros, no 5. Entonces, con fórmulas también llegas a lo mismo de que es verdadero, falso, falso. Lo puedes hacer con ubicación o con fórmulas también, no hay ningún problema. Pero la clave es de esto. Vamos al problema 10. Respecto a la imagen formada por los espejos. Muy bien. Recuerda que cuando me habla de espejos, yo puedo tener dos. ¿Cuáles son? Cóncavo. ¿Y cuál es el otro? Convexo. En el cóncavo podría formar 4 imágenes. Pero en el convexo solo una imagen, nada más. ¿Con qué características? Virtual, derecha y de menor tamaño. Esa característica siempre va a tener la imagen del espejo convexo. En cambio, en la real, en el espejo cóncavo, perdón, va a depender de la ubicación. Si está antes del centro, si está en el centro, si está entre el centro y el foco, si está en el foco, si está entre el foco y el verde. Las características, pues, van a cambiar. Pero en términos generales, de estas 4 imágenes, ¿tú qué cosas sabes? Que 3 son imágenes reales y una imagen, ¿cómo es? Virtual, virtual. Virtual. Estas 3 imágenes que son reales, ¿son imágenes real, derecha o invertida? De arranque. Invertida. Derecha. Invertida. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Si una imagen es real, ¿cómo es? Derecha, profe. Invertida, ¿no es Invertido. invertida? Es Invertida. Pero yo dije eso, Invertida. Me asusta. ¿Quién dijo derecha? ¿Quién habrá sido? Ah, el vecino, el vecino. Sí. Lucky fue Lucky. La Lori fue la Lori. ¿Dónde está? La Lori. Rey ¿Y si una Pipirera imagen es nomás. virtual? ¿Cómo es? Derecha. Derecha. Derecha, derecha. Eso siempre se cumple, ¿ah? Eso siempre se cumple. Negro. Eso siempre se cumple. Muy bien, vamos a leer. Es virtual si se forma debido a la intersección de rayos reflejados. A ver. Escucha.
Cuando el rayo impacta con un espejo, ¿qué fenómeno ocurre para que se forma la imagen? ¿Reflexión o refracción? Reflexión. Reflexión. O sea, el rayo rebota del espejo. ¿Estamos? Porque si fuera una lente, cuando el rayo incide en la lente, también forma imagen. Pero el rayo no rebota. ¿Qué hace el rayo? Atraviesa. Y cuando un rayo atraviesa una sustancia, ¿cómo se llama? Refracción. Entonces acá el espejo forma imágenes gracias a que los rayos se reflejan. Ahora viene la parte teórica. Acá, en las imágenes reales, los rayos reflejados se intersectan. Y forman imágenes reales. Pero para que formen imágenes virtuales, la prolongación de los rayos reflejados se intersectan. Acuérdense de eso, ¿sí? Profe, acá también la imagen es virtual, acá también se prolongan los rayos reflectados y esa prolongación se intersectan para formar la imagen, sí. Una imagen real, que solo se produce en el cóncavo, obviamente, en el convexo no hay imagen real. Toda imagen real se va a generar porque estos rayos que se reflejan se intersectan. Pero para formar una imagen virtual, sea en cóncavo o en convexo, porque aquí la imagen es virtual, los rayos reflejados no se intersectan, lo que se intersectan son las prolongaciones. Entonces vamos a volver a leer. Es virtual si se forma debido a la intersección de los rayos reflejados. ¿Verdadero o falso? Si es virtual, ¿quiénes tienen que intersectarse? ¿Los rayos reflejados o la prolongación de los rayos reflejados? La prolongación. Entonces falso, falso. Vamos con la B. Si es real, es derecha. Oye. Toda imagen real, ¿cómo es? Invertida. Falso también, falso. Vamos con la C. Si es virtual, entonces puede ser invertida. Oye. Falso. Si es virtual, ¿cómo es? Derecha. Muy bien, sigamos. Si es virtual, me faltó la D. Es real si se forma debido a la intersección de las prolongaciones. Oye. Si es real, ¿se intersectan las prolongaciones? ¿Eso dice acá? No. Si se intersectan las prolongaciones es virtual. Falso. La última, aunque por descarte, igual vamos a leerlo. Si es virtual, es derecha. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Clave E, nada. Si había clave, ¿cómo que no hay clave? Sí hay, ahí se había. Ya no se preocupen, chicos. Bien, ¿alguna preguntita, muchachos? ¿Todo bien? Esta parte es teórica, en realidad. Tienen que repetirlo un poco. Yo sé que a la mayoría de ustedes no les gustan las preguntas teóricas. Son el terror de algunos, pero igual hay que ahí repetirlo un poquito, ¿no? Un poquito. Bien, ¿hay preguntas, chicos?
Sí, no voy a negar que algunas sí son confusas. Pero hay que tratar de repetir para minimizar lo menos que se puede. Bien, vamos con la pregunta 11 y con la pregunta 12. ¿Qué dice la 11? Un objeto de 4 centímetros de altura, tamaño del objeto 4 centímetros. Está a 14 centímetros de un espejo cóncavo. Ok, estoy en un espejo cóncavo. Y ese objeto está a 14 centímetros. O sea, el O vale 14 centímetros. Cuya distancia focal vale 7. 7 centímetros. Positivo, porque es cóncavo. Con respecto a la imagen, ¿qué podemos afirmar? De nuevo, esto lo puedo determinar con ubicación o con forma. A ver, si lo hago con ubicación, estoy en un espejo cóncavo. Aquí está el vértice, aquí está el foco, aquí está el centro. La distancia focal es 7 y el objeto es 14. Uy, ¿dónde está el objeto? ¿Aquí sí o no? En el centro de curvatura. Ahí está el objeto, ¿sí o no? Claro que si la distancia focal es 7, esto también es 7. El radio es 14 y el objeto está a 14, está en el centro de curvatura. ¿Y quién se acuerda cómo es la imagen si el objeto está en el centro de curvatura? Invertida y del mismo tamaño. ¿Ya en qué zona está? Real. Real. Real, por lo tanto es invertida y muy bien dicho, del mismo tamaño. Lo pongo por acá, está en la zona real, obviamente es invertida y es de igual tamaño que el objeto. Esas son las características de la imagen. Ahora vamos a ver. Es real e invertida. Ya, esa es la clave. Real e invertida. Se acabó, mi lista. ¿Es virtual invertida? No. ¿Es real derecha? No. ¿Es virtual derecha? No. ¿Su tamaño es 3? No. Su tamaño es igual que la del objeto. Misma distancia, mismo tamaño. Bueno. Clave avión. O sea, te soy bien honesto. Conocer la ubicación del objeto y las características de la imagen sí ayuda en ocasiones. Sí ayuda. Aunque algunos son locos fórmula, no le meten fórmula a todo. Vamos con el ejercicio 12. ¿Qué dice el problemita número 2? Un espejo cóncavo tiene un objeto a 60 centímetros del espejo. El O vale 60 centímetros, es cóncavo el espejo. El radio de curvatura es 30, disculpa. Si el radio de curvatura es de 30 centímetros, entonces la distancia focal es de 15 centímetros y es positivo por ser cóncavo. Allá la distancia de la imagen. Me piden el link. Aplicamos fío. Un quinceavo es igual a 1 sobre I más 1 sobre O, que vale 60. Pasamos a restar. Un quinceavo menos 1 entre 60 igual a 1 sobre I. Despejame el I. Sí. 20. Sí. Sí, por 4 Sí, por 4. 20, 20. 20. Y esa es la respuesta. Vale.
Vamos con la 13, vamos con la 14. No hay preguntas, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, muy bien. A ver qué dice la 13. Se tiene un espejo cóncavo, otra vez cóncavo, de 8 centímetros de radio. Bueno, si el radio es de 8 centímetros, la distancia focal es de 4 centímetros y es positivo, entonces cóncavo. A una distancia de 2 centímetros de un objeto, o sea que el objeto se encuentra a 2 centímetros. Determine la distancia de la imagen y su característica. Fío, que arranque, fío. Un cuarto, ¿a qué es igual? Perdón, pues sí, un cuarto que es igual a 1 sobre i más 1 sobre o igual a 1 medio. Entonces, un cuarto menos un medio igual a 1 sobre i. ¿Cuánto vale el i? -4. ¿Y qué significa que me salga negativo? Virtual. Que está en la zona virtual, ¿no? La zona. Había una emisora que paraba diciendo eso. La zona. No me acuerdo. Vamos a la 14. Se coloca un objeto a 20 centímetros de un espejo cóncavo. Otra vez un espejo cóncavo. El objeto está a 12 centímetros. Y la distancia focal es de 15 centímetros positivo porque es cóncavo. Determine la distancia de la imagen. Fío. De nuevo, fío. Así. Un quinceavo igual a 1 sobre i más 1 sobre o que vale 2. Un quinceavo menos un doceavo igual a 1 sobre i. ¿Quién me dice cuánto vale i? Menos 60. ¿Sí? Menos 60, ¿verdad? Sí, sí, profe. Muy bien, menos 60. ¿Pero el menos qué significa? Está en la zona virtual. Claro, que el menos no es que está a la izquierda, está a la no, el menos está acá en la zona virtual. Pero la distancia es 60, obviamente. La distancia es 60. Ya la 14 sale de ahí. Ah, no, espérate. No me pide la distancia de la imagen al espejo. ¿Qué me está pidiendo a mí? De imagen al objeto. Ah, ya. A ver. Aquí está mi objeto. Esto es zona real. Esto es zona virtual. ¿Qué significaba el menos? ¿Qué Zona significaba el virtual. menos? Zona virtual. O sea, acá está la imagen, ¿verdad? A 60. ¿No? A 60 del espejo. ¿Y el objeto qué? ¿A qué distancia estaba el objeto? 12. 12, ¿no? A 12. Ya, ¿cuánto es la distancia que me dice? 72. 72. Ah, ya. No hay clave, ¿no? Ah, no, espérate. El objeto. ¿Tú qué pregunta estoy? Estoy en la 14. No, estoy en la 14. ¿Y por qué le puse 12 la distancia del objeto? Pero he puesto mal los datos. La distancia del objeto es 20. Es 20. Yo le puse 12. Perdón, chicos, es 20. Si esto es 20, ¿no? La distancia del objeto es 20. Yo le puse 12, chicos, disculpen. ¿Dónde había visto 12? 20, es 20. Ya, si es 20, ¿cuánto sale mi?
Igual, sí. 60, ¿no? Igual sale menos 60, Igual creo. sale Igual sale menos 60. ¿no? igual Igual sale menos, 75. ¿sí? Igual sale menos 60, ¿no? Me piden la distancia del objeto a la imagen. Se coloca un objeto a 20 centímetros, a 20 el objeto, la distancia focal es 15, un 15 igual a 1 entre i más 1 entre 20, y sale más 60, ¿no? Sale más 60. Si sale más 60, ¿qué significa? ¿Que está en qué zona? En la zona real. Claro, ¿no? Aquí está el cóncavo, y aquí está la imagen. Invertida, ¿no? Invertida en la zona real, aquí. ¿A cuánta distancia? ¿A cuánta distancia? A 60. Pero el objeto se encuentra a 20. O sea, por acá está el objeto, ¿no? A 20, una distancia más chiquita. Entonces, ¿cuál es la distancia entre objeto e imagen ahora? Ahora sí, ¿cuánta es la distancia entre el objeto e imagen? 40. Esta zona real a 40, ahora sí. No, ahora sí, ahora sí. Perdón, chicos, no sé dónde había visto 12. Clave beso, clave beso, ¿no? Clave beso. ¿Dónde había visto yo 12? Un déjà vu. Ya, ahora sí. Entonces tengan cuidado, ¿eh? Acá el problema no pedía hallar la distancia de la imagen con respecto al espejo, sino la distancia de la imagen respecto al objeto. Dibujas otro objeto, tú sabes que el objeto siempre está en la zona real, y el signo de li, una vez que lo calculas en el fío, el signo de li te dice si está en la real o en la virtual. Como el li no salió positivo, está en la zona real, pero a 60 metros. Y el objeto está a 20. El objeto e imagen sería 40. Ahora sí, ahora sí. Clave besito, clave besito. Muy bien. Vamos con la 15, vamos con la 16. A ver qué dice la 15. Un espejo cóncavo de distancia focal 20, positivo. ¿A qué distancia del espejo debe colocarse un objeto? O sea, me está pidiendo el O, a esto le voy a poner X, porque es lo que me está pidiendo. Para que la imagen sea real y del doble del tamaño. Muy bien, yo quiero que la imagen sea real y que el tamaño de la imagen sea el doble, ¿no? El tamaño de la imagen sea el doble del tamaño del objeto. Bien, esos son los datos. Pero tú ya sabes que la relación de tamaños también es la relación de distancias, pero sin signo, ¿ah? Eso significa que si el tamaño de la imagen es 2 veces el tamaño del objeto, entonces la distancia de la imagen es 2 veces la distancia del objeto. Y si al objeto yo le puse X, tal y como está aquí, ¿no? Ya no es necesario ponerlo. Entonces el I, ¿cuánto sería? 2X. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, Pero profe. como me dice que la imagen es real, esos 2X, ¿positivo o negativo? Positivo. Si hubiera dicho virtual, ¿qué signo crees que le debería haber puesto? Negativo.
Ten mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora sí estamos listos para aplicar sí. 1 entre 20 igual a 1 sobre I más 1 sobre O. Habla, ¿cuánto sale esto? Esto sale 3 sobre 2x. Despéjame el x, ¿cuánto sale? 30, ¿verdad? Y justo x es lo que quiero, ¿no? 30 centímetros. Clave, besito. Vamos con la 16. ¿Qué dice la 16? El radio de cobertura de un espejo cóncavo, otra vez cóncavo. El radio de curvatura es 50 centímetros. Eso significa que la distancia focal es de 25 centímetros. Positivo porque es cóncavo. Para que la imagen tenga una altura igual a la cuarta parte de la que posee el objeto, o sea, quiero que el tamaño de la imagen sea la cuarta parte ¿de quién? Del tamaño del objeto. ¿Cuál debe ser la distancia del objeto? O sea, de nuevo me están pidiendo el nombre, que otra vez le voy a poner X. Muy bien. De nuevo. Tú ya sabes que la relación de tamaños es la relación ¿de qué? De distancias. Entonces, el tamaño de la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto. Entonces, la distancia de la imagen es la cuarta parte de la distancia del objeto. Y si a la distancia del objeto yo le puse X, la distancia de la imagen sería X cuartos. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien, profe? Sí, todo bien. Pero, ¿y el signo? ¿Positivo o negativo? ¿Real o virtual? Acá me decía que la imagen es real, arranque positivo, pero acá no me dice cómo es la imagen. ¿Le pongo real? ¿O le pongo virtual? ¿Le pongo más o le pongo menos? Chibolo. Dice cóncavo. Y en el cóncavo, ¿cuántas imágenes se pueden formar? 4. De las 4, 3 ¿cómo son? Real. Reales. ¿Y una? ¿Cómo es? Virtual. Y esa única virtual que tiene el cóncavo, la imagen es de mayor tamaño o de menor tamaño. De mayor tamaño. De mayor tamaño. O sea, la imagen, si esta vaina fuera virtual, la imagen tiene que ser más grande. Pero ¿cómo es la imagen? Según el dato que me han dado. ¿Más grande o más chiquita? Más chiquito. Más chiquito. O sea que esta vaina no es virtual. No puede, pues, porque si fuera virtual, la imagen tendría que ser más grande, obligatoriamente. La imagen es más chiquita, es la cuarta parte. No es virtual. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Real. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y yo una vez escuché a un profe decir, si no te dice qué es, ponle positivo. Y yo dije, ¿qué? Oye, chibolo, si hubiera dicho convexo, ¿cómo es la imagen en el convexo? Negativo. O sea, está en la zona. Virtual. Virtual. ¿Y qué le pongo acá? Y cambia tu respuesta. Ten cuidado, ten cuidado. Encuentra cómo es tu imagen. Ahí está escondidito el dato. En algunos problemas te lo va a decir de frente, pues no como acá, ¿no? Totalmente de frente, pero bastante obvio, directo. Pero en otros problemas no te lo va a decir directo. Si no te lo dice directo, no asumas como positivo. Ten mucho cuidado. Ahí está la característica de la imagen. Solo tienes que saber interpretar los datos. Ahora sí, ya puedo hacer qué cosa. Sí,
Vamos, 1 sobre 25 igual a 1 sobre i es x cuartos, más 1 sobre o que vale x. Bueno, tú sabes que este 4 sube, ¿no? Porque es externo. Y sería 4 entre x más 1 sobre x. ¿Y esto cuánto sale? 5 sobre x. Ah, ¿cuánto vale x? 120. Me dice la clave enano. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profe, todo bien. Seguimos con la 17 y la 18, que es física moderna. Ya, sigamos haciendo. Igual, vamos repasando. ¿Alguna pregunta, muchachos? Para pasar a la 17 y a la 18. ¿Está bien? A ver, ¿qué dice la 17 respecto a la fisión nuclear? ¿Qué podemos recordar de la fisión nuclear? Que yo tengo un núcleo y la fisión que hace rompe al núcleo en otros dos más pequeños. ¿Y libera qué cosa? Energía. Lo voy a hacer un poco más. En una fisión tengo un núcleo grande que se parte en dos núcleos pequeños y se libera energía. Acá tengo A, acá tengo B y acá tengo C. ¿Cómo se llama a este núcleo? Se le llama núcleo padre. ¿Y a esto cómo se le llama? Núcleos hijos. Hijos. Entonces, en una fusión, ¿no? En una fisión, perdón, en una fisión dice, ¿no? Sí, en una fisión yo tengo un núcleo padre y dos núcleos hijos. ¿Y qué es lo que se cumple? Que la masa de ese núcleo padre es mayor a la suma de las masas de los núcleos hijos. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor? Porque si es mayor significa que algo se ha perdido. Parte de la masa se Se perdió. perdió la materia en forma de energía. Muy bien. Parte de la masa no es que se pierda, sino es que se vuelve energía. ¿Con qué Se convierte en formulita? energía la materia. MC igual. Y esta masa es la masa de efecto. ¿No? La masa de efecto, la masa perdida, entre comillas, que se haya perdido, sino es que se ha vuelto Convertida. obviamente. Ahí vamos a leer. ¿Ocurre cuando un núcleo pesado como el uranio se divide en dos núcleos más pequeños? Sí, perdura. La masa combinada de los núcleos hijos, ¿ya? ¿Es mayor a la masa del núcleo padre? No, la masa del padre es mayor a la masa combinada de los núcleos hijos. Falso. Al multiplicar la masa de efecto por C cuadrado, se obtiene el valor numérico de la energía liberada verdadero. Verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? En la 18 se habla ya no de fisión, sino del proceso inverso llamado fusión nuclear.
En la fusión nuclear ocurre lo inverso. Ahora dos núcleos livianos se forman para originar a un solo núcleo y también se libera energía. Acá tengo a B y a C. ¿Cuál es la diferencia con la fisión? Que ahora, ¿cuántos núcleos padres tengo? Dos. Dos núcleos Dos padres. padres. Claro, en la fisión solo tenía uno. En la fusión tengo dos. Estos dos núcleos padres se van a fusionar para originar a mi único núcleo. Y entonces la diferencia entre una fisión es que tengo un padre y se parten dos hijos. Y en la fusión yo tengo dos padres que se juntan para formar un hijo. Acá se sigue cumpliendo lo mismo. La masa de los núcleos padres es mayor a la masa del núcleo hijo. ¿Por qué? Porque la masa de efecto se vuelve energía. Acá también, ¿no? Igual la misma vaina, ¿no? La misma vaina. Es la masa Pero- de efecto. Profe, también se le dice fusión termonuclear, ¿no? Sí, es un nombre completo. Porque la fusión también irradia diferentes tipos de energías. A ver, ¿qué dice? En un proceso de fusión nuclear C, A y B, los núcleos que se fusionan, ya justo mira, que son los núcleos padres, y C, el núcleo que origina el núcleo hijo. Indicado verdadero o falso. ¿La masa de A más B es igual a C? No. La masa de A más B es mayor a la masa de C. Falso el primero, verdadero el segundo. La energía liberada se calcula por E igual a mc cuadrado, verdad. Falso, verdadero, verdadero. Clave, besito. Besito. Y esa es la clase de Física moderna. química nuclear, ¿no? Para física, porque para química, en química ustedes han visto esto, pero han visto con el proceso de radioactividad, ¿no? Cuando se emite radiación alfa, beta, gamma. Con los isótopos. Para niveles físicos, simplemente es unión o separación de núcleos. Separación de núcleos, fisión, unión de núcleos, fusión. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? La 19 también es una pregunta de fusión. Vamos a leer, mira, acá está la de fusión, en la 19. Profe, Dígame. en la fórmula de m e igual a mc al cuadrado, la velocidad de la luz nunca va a variar, ¿no? No, la velocidad de la luz acá es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya, profe. Bien, en la 19 dice fusión, indica verdadero o falso. La masa combinada de los núcleos hijos, ya en la fusión, la masa combinada de los núcleos, bueno, del núcleo hijo, es mayor que la masa del núcleo padre. A ver, en una fusión, la masa de los padres es mayor a la masa del hijo. Puede ser que hubo un error de tipeo ahí. Sí, o hubo un error de tipeo, o no, en el enunciado no es fusión, sino fisión. Entonces, no sé si hubo un error en tipear la premisa o en el enunciado que dice fusión, quisieron poner fisión y se equivocaron, seguro. No, lo han escrito así a propósito, seguro. No creo que el error sea tan poco. Yo pienso que la persona que tipeó el problema, en vez de escribir fisión, puso fusión. Porque me parece un poco más lógico que se equivocaran por una letra que se equivocaran todo un texto. Pues. Me parece un poco más lógico.
Entonces, creo que no quisieron hablar de la fusión, chicos, creo que quisieron hablar de la fisión. Ya me parece que quisieron hablar de la fusión, porque acá sí el enunciado tiene más sentido, porque acá tengo dos núcleos hijos y un núcleo padre. En una fusión yo tengo dos núcleos padres y un núcleo hijo. Entonces, creo que hubo un error, ¿ya? Entonces, no es respecto a la fusión, sino respecto a la fisión, ¿ya? Vamos a hablarlo respecto a la Igual es fisión. Francia. Sí, respecto a la fisión. Entonces, en la fisión, la masa combinada de los núcleos hijos es mayor a la masa del núcleo padre. Falso. Entonces, no es fusión, sino que están hablando de la fisión. Que estamos acá en el problema 19, estamos acá. Se han equivocado. En el problema 19, estamos aquí en fisión, no en fusión. Se han equivocado. Es normal, ¿no? Por una letrita no se puede equivocar. Seguimos. Ocurre con átomos muy ligeros como el hidrógeno. Verdadero. Una fisión ocurre con átomos muy pesados, no muy livianos. En una fisión ocurre con átomos muy pesados. ¿Y la bomba de hidrógeno? Es fusión, en la bomba de hidrógeno los átomos de hidrógeno se juntan unos con otros. No es que se rompa el hidrógeno, es que se junta con otro hidrógeno. Es como el Sol. En el Sol, el hidrógeno se junta con otro hidrógeno formando helio y se libera gran cantidad de calor. Entre una fisión y una fusión, la energía que bota la fusión es mucho más poderosa que la energía que bota la fisión. O sea, si yo tengo un núcleo A y yo lo parto, me bota una energía. ¿Estamos de acuerdo? Y me dan los átomos B y C, ¿no? Yo tengo A, lo parto en B y C, me bota una energía. Pero si yo agarro a esos núcleos B y C y los junto para formar A, no me libera la misma energía, me libera muchísimo más energía. Entonces, entre una fisión y una fusión, la energía que libera la fusión es mucho más grande que la energía que bota la fusión. Es muchísimo mayor. Profe, Dígame. las dos son artificiales, o sea, creadas ¿Cómo? por el hombre. ¿Las dos son hechas por el hombre o son naturales? No, la fisión nuclear es natural también. El Sol lo dijo. Sí, la fusión nuclear es natural. La fisión se puede entender también, por ejemplo, en la radioactividad, cuando un átomo muy inestable, muy radioactivo, comienza a emitir partículas desde su núcleo, ¿no? Como radiación alfa, que son átomos de helio, comienza a emitir partículas y ahí sí se puede entender como la fisión. Entonces, la fisión también puede ser de manera natural, si es que consideramos a un núcleo inestable y muy radioactivo, que comience a emitir radiación alfa o radiación beta. Sobre todo si emite radiación alfa, su núcleo se altera. Entonces, cambia, ¿no? Cambia. No libera una energía tan poderosa como una ruptura muy brusca del núcleo, como una fusión atómica, pero sí libera energía y sí cambia la identidad y sí hay partículas. Acá la energía es muy pequeña, entonces sí se puede entender que entre una fisión y fusión o puede ocurrir de manera natural y de manera artificial. Sí se le podría considerar. Bien, entonces ocurre con átomos muy ligeros como el hidrógeno. En una fisión no, en una fusión sí. Pero como hemos tomado como premisa fisión, entonces el segundo enunciado es falso. Ya tengo dos falsos. Es necesario vencer la fuerza de repulsión de Coulomb. En una fisión, la fuerza de repulsión, porque mira, si yo tengo un núcleo, ¿cómo es el núcleo? Positivo, ¿no? Claro, por la presencia de protones. Entonces, si yo lo rompo, tengo dos núcleos que siguen siendo positivos, que siguen teniendo protones. Entonces, aparece una fuerza de repulsión debido a Coulomb, porque las cargas son iguales, de positivo a positivo. Y esa fuerza de repulsión favorece la ruptura, favorece, ¿no? Porque la fuerza de repulsión de Coulomb, por ser del mismo signo, va a buscar alejar los nuevos dos núcleos. Entonces, en una fisión, la fuerza de repulsión favorece el proceso. Ahí no hay que vencer a la fuerza de repulsión, ahí favorece, ayuda, beneficia.
Pero en cambio, en una fusión, yo tengo que juntar dos núcleos que son positivos. Gracias a la ley de Coulomb, esos dos núcleos buscan repelerse, porque son positivos. Pero yo los quiero juntar porque quiero generar una fusión. Entonces, en una fusión, sí se vence a la fuerza de repulsión entre núcleos. ¿Ya? En una fusión, sí se vence a la fuerza de repulsión de núcleos. En una fisión, profe. no se vence a la fuerza de repulsión de núcleos. La fuerza de repulsión favorece. Entonces, en el último enunciado, también sería Profe, falso. No dice, se tiene que vencer en una fisión, no se vence, en una fisión favorece. ¿Ya? En una Profe. fusión, sí se vence. Dime, ¿qué pasó? según lo que veo, creo que no se han equivocado y si era fisión nuclear, no, fusión nuclear. Entonces, Porque la se equivocaron en el primer enunciado, nada más. Entonces. Sí, eso lo primero es falso y los dos últimos son verdaderos. Pero no hay por qué precipitarse. O sea, si vamos a fusión, igual. Si consideramos que es fusión, mira, si consideramos que se equivocaron y es fisión, todo es falso. Todo es falso. ¿Sí? Todo es falso. Pero si consideramos que solo se equivocaron en el primer enunciado y el contexto está bien, que es fusión, la masa combinada del núcleo hijo o la masa del núcleo hijo es mayor a la masa del núcleo padre, falso el primer enunciado. Ocurre con átomos muy ligeros como el hidrógeno, verdadero. Es necesario vencer, verdadero. Sería falso, verdadero, verdadero. Entonces, Dedito, la clave sería D. Como gusten, chicos, ¿eh? Yo lo he explicado creyendo que se han equivocado y han querido poner fisión. Y La clave es todo falso. Pero si consideramos lo de su compañero Yang, que sí pusieron bien la palabra fusión, pero se equivocaron al escribir el primer enunciado, ¿no? Porque solo hay dos padres y solo un hijo, la clave sería D. ¿Ya? No se preocupen por eso, chicos. Bien, muchachos, pero entonces igual está vamos bien, a dejar profe. la clase hasta aquí. Problema 20, dedo o avión, como gusten. ¿Ya? Y vamos a continuar ya con los ejercicios a partir de... Ah, ya ya terminamos. Ya nos vemos de acá la siguiente semana, el día martes, muchachos. Así que gracias por la atención Profe, una prestada, pregunta. chicos. Gracias por participar. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Conmigo será hasta la próxima semana. Sigan estudiando, ya saben, no se desanimen, no se sientan. Dime tu pregunta, Paz. Un campo gravitatorio intenso podría beneficiar a la fisión nuclear. Un campo ¿Cómo? magnético. ¿Cómo? Disculpa. Si se someten a los átomos en un campo gravitatorio intenso, la fisión nuclear, ¿apoyaría la fisión nuclear? O... No, yo más que apoyaría, yo pienso que si tú sometes beneficiaría a la dos fisión. partículas Beneficiaría. a una atracción gravitacional muy intensa, lo que estarías buscando es que los O núcleos un se campo, junten. Y justo eso es lo que campo ocurre en el magnético Sol. intenso. Claro, entonces, cuando tú agarras a dos partículas y las sometes a una atracción gravitacional intensa, lo que estás buscando es que ocurra la fusión nuclear. Estás buscando que se atraigan tan fuerte, pero tan fuerte, que los núcleos se junten. Y eso es lo que pasa con el Sol. Pues. Eso es lo que sucede con el Sol. No, entonces sería fusión nuclear. Claro, sería fusión nuclear. Si el enunciado dice, si dos partículas se someten a una atracción gravitacional muy poderosa, ¿qué va a ocurrir? Fusión. Fisión y fregando, fusión. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Ahora sí, chicos, me despido. Justo nos votaron, mira. Bye, cuídense.